tardes, mi nombre es Dulce Anayeli Figueroa Pérez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional UPN 213 y estoy estudiando en la subsede Huixcolopla. Para eso, el día de hoy os hablaré de un tema muy importante, del cual se derivan 4 subtemas más que veremos a continuación. El tema es el siguiente. Hablamos en la perspectiva experimental. Como ya lo mencioné en un principio, hablaré del tema en general y después de ese mismo se derivan. Para esto hay un actor que se llama Dave Way. Él menciona y considera que la idea del currículo y la enseñanza deben concentrarse más que nada en las necesidades e intereses y experiencia de los alumnos. ¿Qué menciona él con esto? Que como lo hemos visto en esta sociedad y en el mundo actual, muchos autores mencionan que nuestro currículum se tiene que adecuar a los alumnos, ¿no? Y entonces es al revés, el currículum tiene que, los alumnos se adecúan a, y entonces empieza donde Dewey menciona que es importante que el currículum se molde a los alumnos y a las actividades que ellos realizan. Para esto hay una postura que emerge con mayor fuerza en las primeras décadas del siglo XX. Él menciona que en una relación directa de los movimientos de la escuela nueva que está menciona en una parte la escuela nueva de Europa de la educación progresista y democrática. Dewey nos menciona lo siguiente. Para Dewey nos menciona que la escuela es ante todo una institución donde es una institución social en la cual en la cual depende y se desenvuelve una vida comunitaria y es natural, ahí se desenvuelven los alumnos y empiezan una unidad comunitaria, la que constituye a la separación de una nueva educación. En esta vida comunitaria donde el niño o el joven experimenta las fuerzas formativas que conducen en sí a participar y activamente en la tradición cultural, que es apropiada a la par, que permite enseñar o permite el desarrollo pleno de sus propias facultades. Y esto quiere decir, y como él lo menciona, ¿no?, la vida comunitaria dentro del joven o del estudiante, él lo que hace permite desenvolverse, y es exactamente, ¿no?, porque cuando tú conoces al alumno y lo llevas a tratar, es cuando llegan de nuevo ingreso, son callados, ¿no? Entonces lo que hacen los docentes es como abrir todo ese mundo de experiencias para que ellos se desenvuelvan dentro de este contorno. ¿Qué permite esto? Esto permite el pleno desarrollo de sus propias facultades y pues está en lo correcto Dewey, ¿no? Él menciona como un segundo punto el proceso vital. Como un tercer punto tenemos la vida y la escuela. Dewey se basa en el intercambio de las experiencias y la comunicación que entra en los individuos, ¿no? Para esto, él menciona que es muy importante la escuela, ¿no? Porque ahí es donde se basa el intercambio. Yo siempre he dicho, o mencionamos, o vemos alumnos donde empieza el intercambio de ideas, ¿no?, de conocimientos, de experiencias en la comunicación entre individuos. Dewey nos menciona en el texto que él se basa en lo supuesto de que todo lo que se enseña a los estudiantes incluye en sus vidas y que se debe plantear en términos amplios
no solo dentro de la institución, sino fuera de ella, porque los docentes, él mencionaba que solo están centrados en educar dentro de la aula, pero no estamos llevando a cabo el proceso de qué pasa fuera de. O sea, lo que él menciona en este punto, y es muy importante porque nos habla sobre que no simplemente los conocimientos que tú adquieres en el aula, sino los exteriores. Un ejemplo de ello es las situaciones que enfrentan los individuos fuera de la institución, y para esto él menciona que se debe preparar también fuera de un centro comunitario para poder ayudar a los individuos. Así las consecuencias, él menciona, de cualquier situación significa que entran en su amplia, lo que aprenden, y que solo implica lo que de manera formal, puntual o momentaria, sino que los pensamientos que él menciona son sentimientos y tendencias que generan ambos individuos, ¿no? Él menciona también que los principios educativos de la postura de Weyana son en términos que mencionaré más adelante. Los mencionaré y estos son unos de ellos. La educación democrática. Esto se basa en que debe concebirse ante todo como una gran actividad humana en la cual y para la democracia. Como un segundo punto, él nos menciona la educación científica, para lo cual él menciona que las experiencias por medio del método científico, él tiene que basarse a experiencias por métodos, y el método científico. Él menciona un tercer punto, para lo cual es la educación pragmática. Él dice que está centrado en las experiencias como prueba del conocimiento, y mediante el hacer y el experimentar en el que participa el procesamiento de otro nivel. Él nos menciona un cuarto punto, que es la educación progresiva, porque plantea que permite, o que la experiencia educativa es una reconstrucción constante de lo que hace el niño, y a la vez de las experiencias que él vive ante la sociedad, y es de manera bastante real, porque él menciona, o consideramos a este punto como muy importante, porque él plantea sobre que los niños, o que es una construcción constante que se va dando a la vez de lo cual él va a vivir experiencias, o son experiencias que ellos viven. Para Dewey nos menciona también en esta parte, y es muy importante, porque él menciona que el currículum requiere de un cambio que reorganice constantes, con base a lo que mencioné en algún momento, que se tenga que adecuar al alumno, que se adecue a un contexto donde él pueda aprender. Él requiere de cambios y reorganizaciones constantes, el currículum, con base en las necesidades e intereses de los alumnos, como fue mencionado en un primer principio, donde decía que él menciona que el currículum tiene que adecuarse a los alumnos o al individuo. ¿Y qué pasa en esto, no? Que manejamos un currículum al cual nosotros nos tenemos que adecuar, sin saber que a lo mejor pueden ver alumnos que no están aprendiendo, ¿no? Y no están buscando estrategias. Y es una parte muy importante que él menciona, porque exactamente requiere de cambios y organizaciones, y estas organizaciones tienen que ser constantes, con cambio, y tiene que basarse a las necesidades de nuestros alumnos. Para eso es muy importante que consideremos como futuros pedagogos,
o como futuros maestros que somos, reorganizar o tomar en cuenta lo que Dayway dice, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta el currículum, la adecuación, tener una organización constante sobre el aprendizaje de los alumnos. Bueno, hablaré vos del siguiente subtema, que es el siguiente. Este autor considera que aprender haciendo es una forma de interacción que disciplina el planteamiento y a su vez una resolución de problemas. Estoy de acuerdo con él porque considera que aprender haciendo es la interacción, ¿no? A veces hay alumnos que aprenden más interactuando, tú que aprendiste, yo que aprendí, el aporte, nosotros aportamos y es más fácil una construcción. Él menciona, y esto es una parte como muy fundamental de nuestro tema, también él considera una reflexión que es un proceso de encuadre que a su mismo tiempo es una exploración y es una instrucción de problemas donde el contexto es el profesional, ¿no? Él también considera que que pronuncia y encuentra de lo que se llama la racionalidad y él técnicamente deriva deriva que los profesionales son los que resuelven los problemas de un contexto con instrumentos bien estructurados mediante aplicaciones y rigurosas que son a base de teorías y técnicas que derivan del conocimiento científico. Él considera que el docente es el que tiene que encontrar una solución o que tiene que ser considerado como el que tiene que resolver el problema en un primer principio él considera, como se los había mencionado, que él es el que tiene que buscar soluciones, pero no incorrectamente ni inadecuadamente, sino que tiene que estar basado del conocimiento científico, tiene que llevar mediante la aplicación de rigurosas técnicas y a su vez de teorías que en sí implican que el docente sea el sabedor o el que resuelva siempre todo. Para Dayway nos afirma que el profesional mismo es quien está en el enfoque o el que define la parte problemática que a partir de su propia concentración de la situación que éste enfrenta en sí. Él está de acuerdo con Sean, él menciona que o reconoce que acerca del aprendizaje del alumno no sea tan solo porque el profesor le transmite, o sea, el conocimiento del alumno, él menciona que no es solo porque el profesor transmite los conocimientos, sino que es una serie de saberes teóricos y reglas que predeterminan que es necesario que él dialogue y con el docente y con el alumno y con el tutor. Es muy importante este punto porque creo que para dichos aprendizajes necesitamos trabajar ambos, ¿no? O sea, necesito trabajar, por ejemplo, como docente con el alumno, si está aprendiendo, si está llevando los conocimientos a cabo, si hay alguna duda o no, pero el docente es el encargado pero el alumno lleva los conocimientos o lleva esos aprendizajes fuera a una sociedad. Y esto que implica con el padre de familia o tutor, que le retroalimenta lo visto en clase y pregunta y cuestiona. Por eso él menciona que es importante trabajar no solamente con el alumno y maestro, sino que tener a nuestro tutor
quienes son los encargados y es necesario que se dialogue con ellos. Él menciona tres aspectos muy importantes que se caracterizan y que son los siguientes. Uno de ellos, y el primero, es que tiene lugar en el contexto de los intentos del practicante, ¿no? Por intervenir en una situación real y conciencia. Maneja un segundo punto también, donde dice que él utiliza o él mismo utiliza lo mismo que acciones más que palabras. Él menciona como un tercer punto que es considerado y que depende de una reflexión en la acción recíproca. La enseñanza que imparte en el aula, él dice que transcurre y que es una serie de fases, las cuales dependen o no deben basarse de una manera lineal. Él menciona que las experiencias vividas él menciona en una parte del texto que hay acciones vividas por autores que le voy a mencionar ahorita. Él considera o ellos consideran 5 pasos o autores que consideran 5 pasos muy importantes. Uno de ellos es la descripción, la selección y los docentes, ahí nos dice que los docentes son reflexivos, reflexionan sobre lo que se acontece en su espacio del aula y buscan identificar la situación del problema, y ahí surge una primera pregunta como un centro donde inicia todo, y ellos es ahí donde se preguntan o cuestionan cuál es la situación del problema. En un segundo punto, él menciona la descripción de los profesorados, en los cuales responden a la pregunta de ¿qué hago?, ¿no? En un tercer punto, él menciona el análisis que se basa a la cuestión orientando de la acción. Él menciona una pregunta aquí, o ellos se hacen o se cuestionan sobre la pregunta de qué significa esto, y enfrentan situaciones como como lo que les acabo de mencionar, preguntas de qué es lo que significa lo que estoy haciendo. Menciona como un cuarto punto y es considerado también como la valoración, la fase de los profesores, en la cual ellos explican y confrontan más que nada sus ideas, sus prácticas, el contenido educativo. Menciona un quinto punto que es también muy importante porque él dice que es la reconstrucción de la fase en la que culmina el ciclo reflexivo. Aquí vos hablaré del siguiente tema, que es el siguiente. Ahí nos menciona, o en esta parte, en este apartado, veremos sobre el tema, sobre la metáfora educativa del constructivismo sociocultural. Él menciona que intentamos ser congruentes con la visión constructivista, que es sociocultural y que reconoce la importancia del funcionamiento psicológico. Él, desde una perspectiva constructivista, menciona que o sociocultural se asume que el alumno se acerque al conocimiento y en sí mismo como aprendizaje, como aprendiz, es un constructor de significados y genera de cierta manera o de sentido sobre lo que él aprende. Él menciona en otro punto muy importante que entre una de las funciones que él contrae o el profesor se
se concuerdan de la orientación, de la promisión, es la guía de las actividades, de una actividad mental. Esto a partir de la concepción de un aprendizaje como una actividad constante que es guiada por unas instituciones y reflexiones. Él dice que no podemos considerar el conocimiento al margen, porque él menciona que del contexto de los instrumentos es que a veces se tiene o se construye, ¿no? Él menciona puntos importantes y uno de ellos, o los que considera, es que no solo la escuela él menciona esta parte y es considerada, o fue una parte que me gustó un grado porque él se encuentra solo, él decía que no solo se encuentra en la cabeza, en la mente del que aprende, ¿no? Pues, ¿sabes? Por ejemplo, él mencionaba que no solo el conocimiento está en la mente del que aprende, sino yo lo considero como la persona que también está acá, ¿no? Hay personas que son buenísimas en cosas de arte, que utilizan, por ejemplo, no solo está acá, sino está acá por los que cantan, por los que pueden hacer esto, por los que hacen aquello. Entonces, en esa parte es considerado muy importante porque creo que él considera que no solamente está acá, sino están más virtudes que ellos pueden tener. Él menciona que el conocimiento y la actividad cognitiva se encuentran más distribuidas en una cultura. Y es cierto, ¿no? Creo que cuando llegamos a un cierto punto o llegamos a un nivel educativo como es la primaria, donde empezamos a hablar sobre los diferentes tipos de cultura, en los cuales él no solamente aprende de lo que hay sino que empieza el conocimiento, o es más amplio su conocimiento porque empieza a conocer sobre culturas, tradiciones, que en sí dejan un aprendizaje. Él menciona también la cognición que se distribuye entre los individuos. Es considerado un punto también muy importante porque es como una interacción, o ellos necesitan interactuar para un mejor entendimiento. Él menciona que el aprendizaje se sitúa en un contexto determinado y cabe mencionar en esta parte que es muy importante porque, por ejemplo, ellos consideran o muchos consideramos que tenemos que adecuar y es necesario porque como hemos platicado con docentes anteriores, que necesitamos adecuar el aula donde vamos a enseñar a nuestros alumnos, porque él considera o ellos consideran que el aula es el aula es lo más importante para que el alumno aprenda y tiene que ser en un contexto adecuado. Así como les mencioné en su momento, es muy importante considerar el aula o el contexto donde se está dando el aprendizaje. Él considera este punto y es muy importante, ¿no? Porque llega un momento en donde, como se los mencioné, platicas con los docentes o ves a tus alumnos y a algunos se les dificulta la forma de aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no cuento con el material adecuado, más que nada con el material adecuado, con el contexto, por ejemplo, me menciona sobre el contexto áulico, la vida la que llevan ahí o no sé, entonces es difícil que ellos aprendan, ¿no? Entonces llega un momento en el que dicho aprendizaje pues no es tan relevante o no se da porque ellos el contexto donde se está enseñando no es el adecuado. Y creo que para mí, o mi punto de opinión, es muy importante que ellos tengan un lugar donde es específico para que ellos aprendan, porque hemos visto, ¿no? O sea,
si por ejemplo no tenemos salón ni nada y lo damos al aire libre, o sea, no se concentran, sino piensan en el ruido de esto, el ruido del otro y no se llevan nada de aprendizaje. Entonces, tu contexto, o él menciona que el contexto es el aprendizaje donde se va a situar un aprendizaje determinado donde ellos puedan aprender. Este es el siguiente y último subtema, que es él nos menciona en este tema el conocimiento está situado porque es parte y producto de una actividad de la cual en el contexto y la cultura hacen y en que se desarrolla. Este es en el que se desarrolla y utiliza para dichos conocimientos. Él considera que la cultura, el desarrollo y la forma en el contexto se desarrolla y se utilizan para dichos conocimientos. Él menciona en el texto que el aprendizaje debe de comprenderse como un proceso multidimensional en el cual debe apropiarse a culturas, que se trata de un pensamiento y afectividad. Él menciona también o menciona más adelante el tema, que esto implica que el individuo deje de ser la unidad del análisis, de la exploración o de la psicología. En síntesis, esta postura afirma que todo el conocimiento, más que nada, es un producto de aprendizaje, donde dichos de los actos de pensamiento o de cognición, a su misma vez pueden definirse como un sentido o como una situación en el que la situación se determina. De acuerdo con su análisis de intervención, él reconoce concebirse con un sistema de actividades que mencionaré por adelante. Y estas son los que él considera. Una de ellas es donde dice que el sujeto, ¿qué aprende? Él menciona ahí en esa parte qué es lo que va a aprender el sujeto, qué es lo que el docente va a llevar al sujeto para que éste aprenda. Él menciona un segundo punto y dice los instrumentos que el docente utilizará para que éste aprenda, desde el material, desde las actividades, de todos los exámenes, de la recopilación de todo lo que él necesita para que el individuo o este sujeto aprenda. Él menciona que como un tercer punto, que el objeto de apropiarse o objeto que regula las actividades, él tiene que ser un regulador de actividades donde el sujeto esté en dicho o constante aprendizaje. Él menciona un cuarto punto, que es una comunidad de referencia donde se inserta la actividad y el sujeto. En otro punto él menciona que tiene que existir normas y reglas de comportamiento. Exactamente, este punto es considerado, creo que y todos lo tenemos que llevar o considerar importante, porque los docentes son los que llevamos como reglas, ¿no? Si en un salón no existen reglas, si en una dirección no existen reglas, si en una casa no existen reglas, o sea, es difícil que ellos, tal vez en el aula, que ellos obedezcan o que aprendan, en la casa que ellos hagan sus deberes, en la dirección, por ejemplo, por los docentes, porque llegarían a cualquier hora. Entonces, para esto menciona que es muy importante tener normas y reglas y un comportamiento donde ellos puedan, más que nada,
aprender de una manera no rigurosa, pero sí que se base mediante reglas que rijan esto, que no haya límites, que no haya burlas, que consideremos las reglas como lo más importante de todo esto. Él menciona que las reglas regulan la división de las tareas. Él menciona en este último punto, es muy importante porque él dice que tiene que existir una regla que, que en sí regule las tareas. Es muy importante porque considero que a veces hay docentes o que, por ejemplo, pedimos una tarea y somos de las personas que pedimos una o dos tareas para investigar, pero, pero el día de mañana ya no las vemos, o sea, las dejamos bueno, las veremos más tarde, pero si nuestro pliego de texto vamos atrasadas, decidimos retomar el texto, entonces no tenemos como una norma o como regla sobre esas tareas. ¿Por qué no se está revisando? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Por qué dejamos de lado eso? Entonces él considera que tiene que haber reglas y normas que rijan esa división de tareas, sobre trabajo, sobre materiales, sobre comportamientos, y es considerado muy importante porque creo que si todos los docentes lo lleváramos a cabo sería muy diferente, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final. Si tienen alguna duda, ya saben, en la parte de abajo dejaré mi nombre y dejaré mi número de teléfono para que podamos contestar a sus preguntas, las cuales surgieron durante este tema. Me despido de ustedes. Yo soy Dulce Nayeli Figueroa Pérez, alumna de la Universidad Pedagógica Nacional, y buenas tardes.